Bienvenidos a la segunda clase de Instituto del Antiguo Testamento. Recuerda que esta clase te puede servir para recuperar, pero lo ideal es que asistas de forma presencial a una clase de instituto en tu zona o puedes acceder a la clase de instituto online, que es la que nosotros tenemos cada jueves. En la clase de hoy vamos a hablar sobre Moisés 1, Abraham 3, Génesis 1 y 2, Moisés 2 y 3 y Abraham 4 y 5. Al empezar la clase hicimos una actividad que me gustaría que la llevaras a cabo, aunque estés viendo el vídeo grabado. Vamos a adaptarla para el vídeo. Durante 30 segundos vas a buscar algún objeto o algún rasgo físico que represente una característica heredada de alguno de tus padres. Podemos incluso ampliarlo a alguno de tus abuelos. Durante la clase, quiero que vayas pensando mientras yo te voy contando lo que pasó durante la clase de ayer. Algunos jóvenes mostraron objetos, por ejemplo, una jovencita mostró una cajita que había heredado de su abuela, contó lo que esa cajita implicaba para ella. Y la verdad es que fue muy bonito que compartiera eso con nosotros. En cambio, otros jóvenes compartieron que tenían algunos rasgos como los ojos achinados o la forma de las manos o incluso el tipo de sangre de alguno de sus padres. Así que espero que hayas pensado en algún rasgo físico o algo que hayas heredado de tus padres. Es fácil ver que heredamos de nuestros padres biológicos, pero hoy vamos a descubrir qué rasgos genéticos espirituales tenemos por ser hijos del Padre Celestial. Así que ahora me gustaría que escribieras en comentarios una sola palabra que describa una cualidad divina que creas que tiene un hijo de Dios. Y así podemos un poco interactuar y esto no se hace tan distante. Así que espero leer tu comentario. Antes de tirarnos a la piscina y meternos en la perla de gran precio y Génesis, vamos a hablar un poquito sobre el plan de salvación. Vamos a verlo de forma muy rápida y muy resumida para poder meternos en contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Voy a hacer un resumen muy rápido y muy resumido de este camino que el Señor preparó para nosotros antes de meternos a estudiarlo a fondo en estos capítulos que vienen a continuación en nuestro estudio del Antiguo Testamento. El plan de salvación o el plan de felicidad, que me gusta más llamarlo plan de felicidad, no comenzó con la creación, comenzó en la vida preterrenal, antes de que nosotros pudiéramos venir aquí a la tierra. Lo que nos hace ver que la creación fue algo necesario para que este plan pudiera llevarse a cabo. Este camino hacia la vida eterna que el Padre Celestial preparó para nosotros se sujeta de tres pilares: la creación, que nos proporcionó un lugar físico para que podamos vivir, y los cuerpos que tenemos ahora para que podamos formarnos y crecer como personas y ser probados; la caída, que introdujo la mortalidad y la capacidad de elegir entre el bien y el mal, que hasta el momento no lo habíamos experimentado; y la expiación, que es lo que nos abre la puerta para poder progresar hasta niveles inimaginados. Nos permite vencer el pecado, vencer nuestros errores, superarnos a nosotros mismos. Con la resurrección también Jesucristo venció la muerte, por lo tanto nos dio la posibilidad de algún día poder resucitar como seres perfectos, y nos dio la posibilidad de regresar a la presencia del Padre Celestial. Sobre estos pilares pasa un camino que es nuestra mortalidad, en donde a lo largo de esta vida nosotros vamos a ser probados de diferentes formas. Vamos a desarrollar fe y a medida que vamos desarrollando fe comenzamos a hacer convenios, como el bautismo o los convenios que hacemos dentro del templo. Y nos esforzamos a lo largo de nuestra vida por mantenernos fieles en esos convenios e ir perfeccionándonos de cierta forma como personas para llegar a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Todo evidentemente con la ayuda de Jesucristo, que nos ha dado la expiación para que podamos hacer ese cambio. La meta de este camino es llegar a la vida eterna, es volver a la presencia del Padre Celestial. Quería comenzar con el plan de felicidad porque es en resumen lo que vamos a estudiar a lo largo de estas primeras semanas y es el trasfondo de lo que estaremos estudiando a lo largo de este curso en el Antiguo Testamento. Antes de ponernos a leer, como dije la clase pasada, vamos a meternos un poco en la historia de Moisés, saber en qué situación estaba y quién era, para poder
comprender tal vez un poco más o darle otra visión a la revelación que tenemos en el libro de Moisés. Vamos a hacer esto de una forma muy resumida, sobre todo para poder entender un poquito, pero vamos a estudiar más de la vida de Moisés más adelante, así que no nos vamos a meter demasiado en el tema. Lo que necesitamos saber para hoy, que creo que la mayoría saben, la historia de Moisés, por situaciones que estaban pasando, Moisés fue criado por la hija del faraón en la casa del faraón. Él era el nieto adoptivo del faraón. Como consecuencia, él conocía toda la cultura y todas las creencias que tenían los egipcios. Se fueron dando distintas situaciones a lo largo de su vida, lo que lo forzó a salir de Egipto y se hizo pastor, en donde formó su familia y me imagino, y esto ya es una percepción mía, a Moisés cuestionándose quién era y a dónde pertenecía. Él a lo largo de ese tiempo fue aprendiendo muchísimas cosas sobre su identidad terrenal y sobre su relación con el Señor. Hasta que llegó el punto en el que en una montaña vio la zarza ardiendo. En ese momento el Señor le dio la responsabilidad de liberar al pueblo judío de los egipcios. Me imagino a Moisés sintiéndose impotente ante tremenda responsabilidad que le había caído encima. Pero sí que me he sentido impotente en algún momento de mi vida por alguna tarea o responsabilidad que me han dado y que no sabía cómo llevarla a cabo. Y me imagino que tú en algún momento de tu vida también te has sentido así, porque creo que es algo muy típico de nosotros sentirnos sobrepasados por algunas situaciones. Estando Moisés en esta situación, y después de haber tenido esa experiencia con la zarza ardiendo, él es arrebatado para hablar con Dios cara a cara. Y aquí es donde empieza el libro de Moisés, en la perla de gran precio. Él se encontraba apartado de la civilización, se encontraba buscando respuestas a preguntas que tenía y el Señor habló con él de una forma muy clara. Me lleva esto a reflexionar que algunas veces nosotros también necesitamos apartarnos para tener esa conversación con el Señor y poder escuchar su voz para cobrar fuerzas o tal vez encontrar el camino para cumplir con responsabilidades que tenemos o con cambios que tal vez tenemos que hacer en nuestra vida. El libro de Moisés fue inspirado cuando José Smith se encontraba corrigiendo o restaurando algunas partes de Génesis que se habían perdido o habían sido alteradas. En ese momento él tuvo la revelación que tenemos ahora en la perla de gran precio del libro de Moisés. Más o menos la recibió entre junio y octubre de 1830, cuando estaba la iglesia surgiendo, recién se estaba restaurando la iglesia como organización. Ahora, hablemos de Abraham, que es el otro libro que nos toca estudiar hoy. Abraham vivió antes que Moisés, aunque ahora estamos hablando de él después de Moisés, pero él temporalmente vivió antes que Moisés. Vivía en Ur de los Calderos, que era una ciudad muy rica y avanzada. Se dedicaban al comercio, pero esta ciudad estaba muy influenciada por las grandes potencias que tenía alrededor. Estaba muy sumida en la idolatría. Se habían alejado muchísimo del Señor. Abraham se sentía solo porque incluso su padre estaba sumido en la idolatría y estaba buscando conocimiento. Podemos leer esta historia de Abraham en Abraham 1, versículos 1 y 2. En esta situación que él se encontraba, decide viajar a Egipto y ahí pasaron varias cosas, pero la cultura egipcia se centra mucho en la astronomía, y si vemos las revelaciones del libro de Abraham están muy centradas o inmersas en el universo y en los cuerpos celestiales. Incluso vamos a leer sobre Colo. El libro de Abraham sí que es una traducción de unos antiguos papiros que procedían de Egipto, que habían sido adquiridos con unas momias. José Smith, con su don de vidente y revelador, pudo traducir estos escritos y preservar los rollos. No fue una revelación, no fue una visión, sino que fue una traducción de registros antiguos. Se tradujo en el año 1835, que fue aproximadamente 5 años después de tener el libro de
de Moisés, cuando la iglesia ya había madurado bastante. Incluso la iglesia ya había llegado a Inglaterra, en donde estas revelaciones se imprimieron en panfletos para que las personas que se encontraban en este lugar pudieran tener acceso a las visiones y a las revelaciones del profeta que se encontraba en otro continente. A lo largo del tiempo, estos panfletos se convirtieron en el libro que hoy tenemos, que es la Perla de Gran. Digamos que la Perla es como el Génesis 0. Es un punto de partida que complementa lo que tenemos en Génesis. Ahora sí nos vamos a meter a estudiar Moisés 1 y Abraham 3. En la Perla de Gran Precio, en general, vamos a tener acceso a muchísimo conocimiento. Podemos encontrar muchísimas verdades eternas y profundizar en ellas y aprender muchísimo sobre nuestra relación con el Padre, sobre la creación, sobre quiénes somos, sobre muchísimos temas. Pero a lo que la clase solo dura 1 hora y media, aunque este vídeo es más corto, vamos a centrarnos en solo una doctrina. Aún así, me gustaría que en tu estudio de las Escrituras profundices y le dediques tiempo al estudio de este libro, porque el conocimiento que podemos adquirir estudiándolo es increíble. Vamos a empezar con una reflexión que aquí espero que tengas tu libretita a mano para que puedas anotar qué etiquetas te identifican, cuáles son las más frecuentes que utilizas para describirte a ti mismo. Y esta libretita es personal e intransferible, así que sé sincero. Si piensas cosas malas de ti, escríbelas. Las cosas buenas que piensas de ti, también escríbelas. Y una vez que hayas dedicado un tiempito a esa reflexión, evalúa qué concepto tienes de ti mismo, qué palabras utilizas en tus diálogos internos para hablar contigo mismo. Hay un libro que me gusta un montón desde que era pequeña, que es Alicia en el País de las Maravillas. Todo el viaje de Alicia siempre me encantó, es de mis libros favoritos junto con El Principito, y hay un personaje que sinceramente siempre me generó sentimientos encontrados, por así decirlo, y este personaje es la oruga azul. En un momento, cuando Alicia se encuentra buscando al conejo blanco, se encuentra con la oruga azul y la oruga le pregunta: ¿quién eres?, a Alicia. Y Alicia le dice: apenas lo sé, señor. He cambiado varias veces desde esta mañana. Y esa frase que dice Alicia nos identifica tanto. A lo largo de nuestra vida podemos cambiar tantas veces, incluso a lo largo del día pasamos por distintos estados. Pero esos estados son identidades respecto al mundo, son inestables. El mundo nos puede asignar distintas etiquetas, incluso nosotros nos podemos autopegar distintas etiquetas. Podemos ser el joven responsable, el joven amable, el joven desagradable, el joven serio, el joven distante. Centrarnos en esas etiquetas nos vuelve vulnerables. No son nuestro valor real. Necesitamos definir nuestro valor real en base a algo que no cambia. Que las etiquetas que nos pongan otros o que las etiquetas que nos pongamos nosotros por circunstancias actuales que tengamos, que no nos definan quiénes somos de verdad. Vamos a analizar Moisés 1 del 1 al 11 y esta es una tarea que te toca hacerla. Quiero que a medida que vas leyendo estos versículos busques qué aprendes de ti, no qué aprendes de la identidad de Moisés, sino que aprendes de tu identidad. Aunque esta actividad me gustaría que le dedicaras tiempo a leer estos versículos y analizarlos, yo voy a hablar de forma muy rápida para que este video no sea tan extenso sobre algunos matices de estos versículos. Y no los voy a leer todos, simplemente me voy a centrar en algunos, como por ejemplo el versículo 4 de Moisés 1, que dice que el Señor le dice a Moisés: he aquí, tú eres mi hijo, mira pues, te mostraré las obras de mis manos, y así continúa. Pero quiero resaltar la frase de tú eres mi hijo. En ese caso le está hablando a Moisés, pero también nos lo dice a nosotros. Después de eso, en el versículo 6, el Señor le dice: y tengo una obra para ti, Moisés. Ahí podemos cambiar el nombre y poner el nuestro. Hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito. Saber que yo, como Moisés, somos hijos de un Padre celestial que nos ama. Y esa es la respuesta que deberíamos darle a la oruga azul si nos preguntara hoy: ¿quién eres tú?
Eres un hijo amado del Padre Celestial. En Abraham 3, los versículos 22 al 23, que te invito a que los leas, el Señor le mostró a Abraham la organización de las inteligencias. En el versículo 23, el Señor dice: estas almas eran buenas. Entre ese grupo de almas grandes y nobles estabas tú también, estaba yo, estábamos todos nosotros. Al final del versículo 23 nos dice: tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Me encanta tener acceso a ese conocimiento, saber que dentro de nosotros tenemos un ADN celestial. No somos simplemente un accidente biológico o un accidente temporal. Fuimos escogidos para venir en esta época y poder llevar a cabo una obra, que cada uno tiene su obra en la tierra, tiene su parte de participación en este plan. Y antes de seguir con el estudio de las escrituras, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir dando a lo largo de las clases distintas técnicas de estudio de las escrituras, y hoy vamos a dar una que se llama contraste en las escrituras. Y un contraste es una comparación entre dos ideas, dos personas, dos acontecimientos que por diferencias, comparándolas una con otra, saltan características. Por ejemplo, la luz y la oscuridad son un contraste, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer este ejercicio es, vamos a definir el contraste, vamos a buscar el contraste en un bloque de escrituras. Luego lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo está funcionando este contraste. Por ejemplo, en Moisés 4, del 1 al 2, vemos cómo el Salvador representa la humildad, representa la luz, representa lo bueno. En cambio, Lucifer representa el orgullo, la oscuridad, el egoísmo, ¿no? Ahí estamos viendo contrastes. La tercera parte es ponerlo en práctica. Y aquí yo te voy a dar el bloque de escrituras que vamos a estudiar y buscar activamente el contraste, es decir, centrarnos en encontrarlo. Este bloque de escrituras te lo voy a dar yo y vamos a poner en práctica esta técnica. Y el cuarto punto es aplicar este contraste a nosotros mismos, a nuestro estudio personal, ver cómo nos ayuda y compartirlo con otras personas. Durante la clase lo compartimos en la clase. Y aquí lo que podemos hacer, si te parece, es que me escribas tu análisis en comentarios. Así podemos todos ver lo que has aprendido utilizando esta técnica. El bloque de escrituras que vamos a utilizar es Moisés 1, del 12 al 22. Y vamos a buscar ahí los contrastes. Quiero que te tomes tu tiempo para leerlo con calma y busques usando esta técnica dónde está la oposición y qué podemos aprender. Ahora deberías pausar el vídeo y hacer este ejercicio porque yo voy a hacer el análisis del contraste en estos versículos. Aquí Moisés lo vemos que el Señor ha hablado con él, lo ha edificado, le ha dicho verdades eternas. Y por otro lado aparece Satanás, la voz del adversario, diciéndole afirmaciones totalmente opuestas a las que el Señor le había dicho anteriormente. Por un lado, la voz del Señor le dijo: tú eres mi hijo. En cambio, Satanás, cuando aparece, lo primero que le dice: hijo de hombre, adórame. Le ha quitado toda su divinidad, todo su poder. El Señor buscaba, hablando con él, hacerlo crecer de forma espiritual a Moisés, darle revelación, hablarles de su origen divino, darle seguridad. En cambio, por otra parte, la voz del adversario nos ataca, nos reduce a seres finitos, nos limita a nuestro cuerpo carnal. Y esto es una conversación interna que podemos tener nosotros, aunque la vemos ejemplificada en Moisés en estos versículos. Son conversaciones internas que tenemos nosotros mismos también. Muchas veces nos infravaloramos y nos olvidamos de nuestra naturaleza divina y nos limitamos a nuestra biología, a nuestros errores, a nuestras faltas, a nuestras carencias, y no vemos el potencial que tenemos para llegar a ser lo que estemos dispuestos a llegar a ser. Cuando nos encontramos en esta clase de situaciones, es importante tener un conocimiento amplio
para poder identificar la verdad. Y aquí me gustaría hacer la comparación con las personas que identifican billetes falsos de billetes reales. Ellos no se centran en buscar el error en el billete falso. Ellos no se centran en estudiar el billete falso, sino que se centran en estudiar el billete real. Lo conocen tan a la perfección que cuando ven un billete falso, identifican dónde está el error. Identifican la falsificación porque le resalta al ojo, porque en su mente está el real. Nos pasa lo mismo a nosotros con nuestra identidad. Cuando tenemos tan claro quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, no hay ninguna fuerza externa, no hay ninguna persona, situación que pueda hacernos cambiar. Vamos a ser capaces de identificar que esa voz, esa situación no viene del Señor. Me encanta pensar que la oscuridad se vuelve evidente cuando conoces la luz. Si siempre vivimos en la oscuridad, no vamos a saber identificar la luz. Pero cuando vivimos en la luz, porque la conocemos, nos vamos a dar cuenta cuando hay ausencia de ella. Vamos a llevar este conocimiento que hemos estado estudiando a lo largo de estos versículos a la práctica. Es importante que tengas en mente, recuerdes y le des prioridad a interiorizar la creencia de que eres un hijo de Dios. Cuando te encuentres en situaciones donde dudes sobre esa creencia, recuerda que alguien que te infravalora, alguien que te limita o la situación que te limita no viene del Señor. Esa situación no determina quién eres tú. Recuerda que el Señor te llamó su hijo. Y por último, no podemos luchar con la oscuridad si no estamos preparados. Para luchar con la oscuridad debemos encender una luz. Y la luz desplaza la oscuridad, no lucha contra ella. Recuerda siempre tener presente quién eres y esa luz va a hacer que la oscuridad que hay alrededor se aparte. Como hemos aprendido esta doctrina, esta verdad eterna, necesitamos llevar a cabo ciertas acciones para poder interiorizarla y llevarla a la práctica. Hay un discurso del presidente Nelson que dio para los jóvenes adultos solteros hace unos años que habla sobre las 3 etiquetas inmutables. Ese discurso es impresionante. Te invito a que lo busques y lo leas, y si ya lo leíste, a que lo repases nuevamente, porque si nosotros basamos nuestras creencias y nuestra identidad en estas etiquetas, vamos a permanecer seguros. Estas etiquetas son: soy un hijo o hija de Dios, soy un hijo o hija del convenio y soy discípulo de Jesucristo. Cualquier otra etiqueta temporal que puede cambiar, como es mi profesión, mi estado civil, mi orientación, mis gustos, palabras que pueden usar otras personas para definirnos, todas esas etiquetas debemos sacudírnoslas y quitárnoslas y quedarnos siempre con estas, porque estas son inmutables, no cambian. Como hablábamos al principio, en Abraham 3:25 nos explica que la tierra fue creada como el escenario, por así decirlo, en donde nosotros podemos llevar a la práctica el albedrío y poder volver a escoger a Jesucristo. Los desafíos y las distintas situaciones que podemos pasar en nuestra vida, que podemos estar pasando actualmente, que vamos a pasar o que hemos pasado, no son pruebas de que el Señor no nos quiere, sino que son la forma como esta tierra nos ayuda a fortalecernos y nos dice: has sido preparado para esto. El Señor en Moisés 1:39 nos dice que su obra es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Esa es su gloria, su obra, es para eso, para lo que hemos venido. Cuando tenemos claro esta clase de ideas que nos enseñan en la perla y tenemos totalmente interiorizado el concepto de nuestra naturaleza divina, la forma de tomar decisiones y de afrontar los distintos desafíos que nos pueden pasar en la vida cambia por completo. Ahora vamos a leer en Génesis del 1 al 2, Moisés 2 al 3 y Abraham 4 al 5 cómo se creó este escenario para que nosotros
progresemos por esta vida para volver a llegar a la presencia del Padre. Pero antes de meternos en esto, quiero darte un pequeño contexto sobre cómo los hebreos percibían la creación y percibían la tierra. Su concepto de la tierra era muy diferente al concepto que tenemos en la actualidad sobre la tierra. Ellos percibían la tierra como una superficie plana. Creían que el mundo estaba sumergido o rodeado por aguas, como lo vemos acá en este dibujo, como que la tierra estaba dentro de una burbuja o de un domo. Y cuando vemos el concepto que ellos utilizan mucho, que es las ventanas de los cielos, por ejemplo, lo vemos cuando hablan del diluvio, ellos entendían que la lluvia era el agua esa que estaba entrando dentro del domo, el agua que rodeaba esa tierra. Por eso cuando vamos leyendo en la creación nos hablan de distintas aguas, las aguas de abajo, las aguas de arriba, y describen el universo como en 3 niveles. Por un lado tenemos el cielo, por el otro lado tenemos la tierra y por el otro lado tenemos las aguas subterráneas. Para ellos el proceso de creación era más bien organización, se dividía en 3 partes. Por un lado, para ellos el proceso de creación era diferente al que nosotros tenemos interiorizados hoy en día. Lo podemos dividir en 3 partes. Por un lado está la organización, separar. Si vemos en los primeros días es como el Señor organizando la materia que ya había. Por un lado está la luz, por otro lado el agua y la tierra. Entonces Él organiza los distintos elementos que tiene. En segundo punto le da un propósito. La tierra fue asignada en el concilio de los cielos para ser el lugar a donde vendríamos. Ya tenía un propósito. Y en último lugar, en la creación, según como la ven los hebreos, es darle un nombre, otorgarle una identidad. Es lo que hacía que oficialmente algo fuera creado. Una vez que tenemos este concepto hebreo de cómo ellos percibían la creación y el mundo, leer la creación en Génesis y en Moisés la podemos ver en otras magnitudes. Si vemos, los 3 libros se complementan. Por un lado, Génesis nos muestra el relato fundamental, la guía de cómo fue la construcción de la tierra. Génesis 1 empieza y en el principio Dios creó y arrancamos ya de una. En cambio, cuando leemos la creación en Moisés, vemos como más detalles, nos da más información y Jesucristo pasa a ser el personaje principal en la creación. En Moisés 2.1 nos dice: he creado todas estas cosas por medio de mi unigénito. El protagonista de la creación en Moisés es Jesucristo. Y por otro lado tenemos la visión de Abraham, en donde nos muestra como si nos alejáramos de lo que estamos viendo de la creación y ver toda la magnitud divina que hay detrás de esta creación. Esas conversaciones que tuvieron el Padre y el Hijo para llegar a ir creando cada cosa en su momento. En Abraham 3.24 dice: descendamos pues, hay espacio allá. Y así comienza a describirnos la creación. La visión que nos da Abraham es la planificación preterrenal para tener lo que hoy en día tenemos. Vamos a llevar a la práctica nuestra vida los principios que aprendemos sobre la creación. Creo que hemos leído muchas veces estas partes del Antiguo Testamento, así que no les voy a contar nada que ya no sepan sobre la creación. Vamos a buscar la forma de que la creación forme parte de nuestra vida y aprender la forma como actuaba el Señor para adaptarla a nosotros, para adoptarla en nosotros. Por un lado vemos que el Señor tiene la creación espiritual, que es ver las cosas antes de que sucedan. Moisés 3.5: yo Dios el Señor creé espiritualmente todas las cosas antes que existieran físicamente sobre la faz de la tierra, para luego llevar a cabo la acción física y sí crear de forma física lo que Él ya anteriormente había creado de forma espiritual. Nosotros también tenemos la capacidad de esa creación espiritual. Cuando nos conectamos mediante la revelación con el Señor, podemos saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer para luego llevarlo a la práctica
en la creación física de nuestras vidas. Si vemos, el Señor primero, en los primeros 3 días, organizó los escenarios. El Señor preparó el lugar para que luego estuviera la vida. Y entre los días 4 y 6 fue cuando puso la vida sobre el escenario que había preparado. Algo que podemos aprender de la creación y un poco uniendo ideas es que en ningún momento se planteó meter el día 5 entre el día 2 y el día 3. Ya estaban las aguas, podría haber puesto los peces, pero el Señor no lo hizo de esa forma. Todo lleva un tiempo, todo lleva un orden. Y hay algo que podemos aprender del proceso de la creación para nuestra vida. A veces nosotros estamos creando nuestra vida, ¿no? Imagínense, a lo largo de nuestra vida nos vamos poniendo distintas metas. Tenemos distintas aspiraciones. Hoy en día con las redes sociales estamos bombardeados de gente perfecta, entre comillas, por así decirlo, y podemos caer en la comparación. Entonces, me gusta tener en cuenta que el Señor en ningún momento comparó lo que Él estaba haciendo en el día 2 con lo que iba a hacer en el día 6. Él no esperaba que el día 2 tuviera el resultado del día 6. Cada cosa a su momento. A lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos con distintas personas que pueden estar en distintos días de su creación. Tal vez yo me puedo encontrar con una persona que tiene mi misma edad, pero ya está casada, y es algo que yo anhelo. Entonces me siento decepcionado por no estar en ese punto, pero tal vez esa persona está en su día 6 y yo estoy en mi día 2, y algún día llegaré a ese día 6 y podré disfrutar de esa bendición. No miremos el punto en el camino en donde está la persona de al lado nuestra, porque los caminos son diferentes para cada uno de nosotros. Cumplen los mismos patrones, todos se sujetan sobre los mismos principios y todos pasamos por las mismas pruebas. Hay cosas que no van a cambiar: desarrollar nuestra fe, hacer nuestros convenios, permanecer hasta el fin. Eso no cambia, pero sí cambia el lugar en donde se encuentra cada persona en ese camino. Intentemos no mirar ni comparar el camino de otro con el mío. Esforcémonos por sentirnos conformes con lo que estamos. Seamos felices en el punto del camino en el que estemos. No esperemos a llegar al día 6 para ser feliz. El Señor, cada día que acababa la creación, cada día que acababa uno de esos ciclos que Él tenía, terminaba con que esta creación es buena. Pensemos en lo bueno que tenemos hoy en día. Tu valor intrínseco no depende de si has llegado o no has llegado al final. La meta es la vida eterna, sino que tu valor intrínseco depende de nuestra naturaleza divina de origen. El potencial que tenemos de lo que podemos llegar a ser. Recordemos que somos co-creadores con el Padre Celestial. Ese ADN creativo lo tenemos dentro de nosotros. Podemos encontrar gozo organizando el caos que tenemos en nuestra vida. Podemos encontrar felicidad al ver el desastre o el caos que pueda haber en nuestra vida y separando, organizando la materia para poder crear algo nuevo. Y eso que estamos creando es nuestra vida. El Elder Uchtdorf dijo: crear trae una profunda satisfacción y plenitud. Me desarrollo a mí mismo y a los demás cuando tomo materia desorganizada y la moldeo en algo hermoso. Y me encanta esa frase, ¿no? Dentro de nuestro camino nosotros estamos construyendo esa vida, construyendo esa persona que llegaremos a ser. Y muchas veces nos vamos a encontrar en que estamos en el día 1 y hay caos, hay oscuridad, está todo mezclado. Pues hagamos el proceso del día 2, separemos la oscuridad de la luz, démosle a cada cosa su lugar, y así de a poco vamos avanzando por los días. Para terminar la clase, hay 5 verdades fundamentales que aprendemos a lo largo de esta clase y a lo largo del proceso de la creación que leemos en las Escrituras. Por un lado, es que eres creado a imagen y semejanza de Dios. Eres un Dios en potencia, y eso es una verdad que es inmutable. Por otro lado, tenemos un propósito. Recordemos lo que hablamos sobre la creación hebrea. La creación tiene un propósito. Organicemos nuestra vida para separar las cosas para que estén en el lugar en el que estemos. Tercero, es un proceso. Encuentra gozo
en el proceso diario. Disfruta de las cosas buenas que hace. Al terminar tu día, al hacer la oración de la noche, da gracias por las bendiciones que has tenido en ese día. Céntrate en las cosas buenas. No esperes a llegar al final para sentir gozo, porque el gozo lo sentimos en el camino. Cuarto, la alianza. El Señor basó toda la creación en las familias, en el hombre y la mujer, y que fuimos creados para formar familias y así poder ayudar en el plan de felicidad que el Señor ha preparado. Y quinto, el descanso del último día de la creación. El Señor se sintió satisfecho. Cada semana nosotros tenemos un tiempo de descanso, tenemos un día de reposo para fortalecer esa relación con el Señor y poder mirar la semana atrás y decir, estoy satisfecha con la semana que ha pasado, ahora adelante tengo una nueva semana, tengo esta materia para organizar, hagamos lo mejor posible y sintamos gozo en ese proceso. Sé paciente a lo largo de tu creación, no te apures. Cada etapa en la creación en Génesis llevó años, siglos. Eres un arquitecto construyendo una vida, esperando llegar a la vida eterna, y no es algo que se hace de la noche a la mañana, así que sé paciente con tu creación. Y hasta aquí la clase de hoy, espero que la hayas disfrutado y que para la próxima semana puedas estar en la clase en vivo. Nos vemos la semana que viene.